Bueno, hermanos, pues estamos llegando al final de esta serie de lecciones de la epístola, hermanos, que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de la ciudad de Galacia. Antes que nada, hermanos, quiero agradecer a Dios y a todos ustedes, a nuestro hermano Esteban y a todos los hermanos de esta congregación por la hospitalidad. En verdad, hermanos, que quisiera llevarme el clima de esta localidad para allá, para Suazua. Allá hace mucha calor y aquí el clima está bien bonito, hermanos. Y no solo el clima, todo está bien bonito, ¿verdad? No sé si aquí traigo una carta de adopción, si quisieran adoptarme, hermanos, o no. Gracias, hermanos, en verdad, por esta invitación. Esperamos que pronto nos volvamos a ver, y si no, pues vernos allá, hermanos, en la gloria de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, para finalizar esta lección. Fueron 4 días intensivos, hermanos, de estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial, y en verdad, hermanos, que todos salimos muy edificados. En el capítulo 6, hermanos, tenemos la introducción, en el cual encontraremos el análisis del apóstol Pablo sobre el andar cristiano, hermanos. Siempre el apóstol Pablo trata, hermanos, de una manera tan hermosa y táctica como un padre a un hijo, de llamarnos la atención, de exhortarnos. Y después comienza a darnos algunos consejos prácticos, hermanos, para nuestra vida. En sí, desde el capítulo 5 comenzó a darnos consejos, hermanos, para la vida cristiana. Pero se centrará más, ¿verdad? Y terminará con las instrucciones para que seamos útiles a otros cristianos, hermano. De la propia mano del apóstol Pablo, hermanos, concluyó la carta con sus observaciones finales, animando sobre todo a la iglesia, a los hermanos de Galacia, a ser fieles al Señor. Tenemos el bosquejo. El capítulo 6 es muy corto, hermano, muy pequeño, y tiene también mucha enseñanza, al igual que lo demás, pero lo podemos dividir simplemente en 2 partes. La primera parte, el andar del cristiano, hermanos, en la cual Pablo, hermano, nos aconseja a cada uno de nosotros a llevar las cargas de los demás. Hermano, ¿estás dispuesto a llevar las cargas de tu hermano? ¿Estás dispuesto a llevar las cargas de tu hermano? Ese es el consejo que Pablo, hermano, nos dará en esta tarde. Y así mismo, pues bueno, da las observaciones finales, hermanos, de esta epístola. Así que vamos a ver, hermanos, el andar cristiano, la primera parte de esta división, llevando las cargas de los demás, del versículo del 1 al 10, hermanos. Vamos a darle lectura a lo que dice la epístola de manera rápida, hermanos, para poder nosotros avanzar lo que más podamos para estudiar en este momento. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza carnal, solo cosecharán de ella la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si nos rendimos, tendremos una buena cosecha.
en el momento, si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Uno de los consejos prácticos, hermanos, para la vida cotidiana del cristiano, del apóstol Pablo, hermanos, es que ciertamente nos ayudemos en las cargas los unos a los otros. Que llevemos las cargas de los demás. Que cuando veamos ciertamente, hermanos, a un hermano que ha caído, que ciertamente en Galacia había muchos hermanos que habían caído en pecado, porque ciertamente, hermanos, pues la mezcla de entre la ley y la gracia era pecado, hermanos. Y sin embargo el apóstol Pablo les enseña, hermanos, que en lugar de dividirse, en lugar de pleitear, en lugar de pelear, en lugar de discutir, se ayuden. Y aquí cabe mencionar, hermanos, o preguntarnos, ¿cómo tratar a los que judaizaban? ¿Cómo tratar, hermanos, a quienes caen en pecado? Del tiempo que tienes tú, hermano, que tengo yo como cristiano, ¿cómo hemos tratado al hermano caído? Aquel hermano que está extendiendo su mano, hermanos, para pedir ayuda. Aquel hermano que está de antemano, hermanos, necesitando auxilio. ¿Cómo lo tratamos? No, a este pecador no lo levantes. No, a este pecador, no, mira, es más, mira, la Biblia dice que aún con él no comas. Espérame, ese es un acto disciplinario, hermanos. Un acto disciplinario en el que no tienes en común nada con él. Pero no porque no tengas ya nada en común con él, porque él rompió esa relación, él rompió esa comunión con Cristo y comunión con su iglesia por la falsa doctrina. No quiere decir que lo vas a dejar tirado, hermano. Lo vas a restaurar. Ustedes que son espirituales, vayan y restáurenos. Pablo se dirige a ellos, hermanos, a este grupo de personas que de antemano eran fuertes, espirituales, porque sí hay hermanos espirituales en las iglesias, hermano. Hermanos fuertes, hermanos consagrados. Entonces, ciertamente, ¿cómo debemos tratar a estos hermanos? Este es un consejo, hermanos, para aquellos que son espirituales, para quienes son llenos del Espíritu Santo. El consejo de Pablo, hermanos, ¿cuál es? Que se acerquen a quienes han caído y que los ayuden. Que los ayuden a corregirse de su error. Pero que lo hagan, hermanos, con toda humildad, considerándose a sí mismos, hermanos, porque ciertamente la Escritura dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ahorita estamos aquí, hermanos, escuchando el mensaje de Dios. Ahorita está su servidor aquí arriba, hermanos, de este púlpito. Pero nadie tenemos garantizado que no vamos a caer de la gracia de Dios. Mañana puede ser usted, hermano, o puedo ser yo. Y recordando nuevamente, hermanos, lo que Cristo dijo, cómo nos gustaría que nos trataran en el momento, hermanos, en el que nosotros caemos de la gracia de Dios. ¿Con señalamientos, con disturbios, con murmuraciones? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que nos gustaría a nosotros que nos trataran, hermanos, de antemano, con sencillez de corazón, para levantarnos, para tratar de restaurarnos. Y cabe preguntarnos aquí, hermanos, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Porque Hebreos capítulo 13, hermanos, nos dice que al que Dios ama, ciertamente disciplina. Y a nosotros, hermanos, va a haber un momento en el que nos estamos desviando, Dios nos va a disciplinar, ¿verdad que sí? Y en ese momento, hermanos, el objetivo de la disciplina, como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es ciertamente corregirlos. ¿O acaso los exhortamos? ¿Acaso nosotros los disciplinamos, hermanos, porque no los amamos y los queremos destruir?
No, los queremos corregir. Bueno, así nuestro Dios, hermanos, quiere corregirnos también a nosotros. Quiere corregirnos y por eso pide a hombres y mujeres, en especial a los hombres espirituales, ¿verdad?, que vayan y ayuden al caído. Porque ciertamente eran muchos los que habían judaizado. Y Pablo, hermanos, ciertamente el apóstol Pablo nos hace ver el cómo saber que estamos cumpliendo la ley de Cristo. Porque hemos leído, hermanos, que dice aquí en esta carta que sabemos que estamos cumpliendo la ley de Cristo cuando consideramos al hermano aquel que ha caído de la gracia de Dios. Cumplimos esa ley porque Cristo lo dijo, hermanos, en el Sermón del Monte. Haz a otros como quisieras tú que te hicieran a ti. ¿Cómo te gustaría, hermanos, que te trataran? ¿Cómo me gustaría a mí, hermanos, que me trataran si yo he caído de la gracia de Dios? En lo personal, hermanos, a mí no me gustaría que me trataran como un bicho raro, como una basura. No me gustaría que me trataran, hermanos, como una cucaracha. Oye, el hermano pecó y cayó de la gracia de Dios. Ni lo hagas, es más, ni le hagas caso, mándalo por allá. A mí me gustaría, hermanos, que con toda franqueza y con todo amor, con la palabra de Dios, me corrigieses, hermano. Pablo tiene el mismo sentir, que con la palabra de Dios lo corrigieses y lo ayudases a salir, hermanos, ciertamente de ese problema. Y nos damos cuenta que estamos cumpliendo la ley de Cristo cuando nos ayudamos los unos a los otros, cuando nos encontramos en problemas, hermanos, y extendemos la mano. Es de esta parte, hermanos, de donde el señor Bill Wilson, fundador, hermanos, de la agrupación de los Alcohólicos Anónimos, que sacó el lema, un lema que tienen ellos, hermanos, al momento de terminar sus reuniones. Respecto, hermanos, no solo a la oración de la serenidad que tienen ellos, sino también al compromiso que tienen ellos, hermanos, de extender la mano a cualquier persona que tenga la necesidad, hermanos, de salir del problema del alcoholismo. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, dicen ellos, ¿verdad? Ese es su lema. Yo soy responsable, note, hermano. El señor Bill Wilson, uno de los fundadores, hermanos, de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, él, sí, hermanos, se comió la Biblia, él leyó la Escritura. Y el programa de los 12 pasos, hermanos, de Alcohólicos Anónimos está basado en las Sagradas Escrituras. Y él les enseñó, hermanos, a esas personas que querían salir del problema del alcoholismo y les dijo: ustedes y yo somos responsables que cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda de AA. Entonces, si ellos, hermanos, en un problema que la sociedad le llama enfermedad, que es el alcoholismo, extienden la mano a la persona que se encuentra en las profundidades, hermanos, del abismo del alcohol, ¿por qué nosotros como cristianos no apoyar a nuestro hermano, hermanos, que se ha ido a las profundidades del abismo del pecado nuevamente? Considerándonos a nosotros mismos, el trato que le vamos a dar, eso es lo que significa. No vaya a ser que también nosotros nos vayamos a ¿qué, hermanos? A caer. En Hebreos capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo, que es a quien se le atribuye la Escritura, nos dice lo siguiente, hermanos. Nos habla y nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que atendamos las cosas con más diligencia, las que hemos oído, hermanos. No sea que nos deslicemos. Esa es una palabra, hermanos, utilizada por los marinos. Y significa, hermanos, de antemano que no vaya a ser que te pases de puerto. Hay que considerar, hermanos, las cosas que hemos oído, el Evangelio, los consejos de Pablo, hermanos, que nos está dando. No vaya a ser, hermanos, que entonces también nosotros vayamos a ser arrastrados por el pecado. No es decir, no te juntes con ese hermano, hazlo para allá, pecador, cochino y contumaz, ¿verdad? Porque en lugar de ir para adelante va para atrás, órale. No. Sino, hermanos, que vemos los consejos del apóstol Pablo, hermanos. El primero es que necesitamos humildad. Cuando yo era pequeño, no hace mucho tiempo, hermanos, porque sigo siendo joven y bello. Ay, híjole.
escuchaba yo la palabra humildad. Y había un amigo de mi padre que le decían el humilde. Y yo me imaginaba, hermanos, que una persona humilde era una persona que andaba mendigando por las calles. Pues ese es un humilde. Yo no soy humilde, hasta decía, ¿verdad?, de pequeño. Una persona humilde es la que no tiene hogar, la que no tiene dinero, la que no tiene nada y anda en las calles pidiendo un taco. Ese era un pensamiento de niño, hermanos. Ahora comprendemos, hermanos, que el consejo primordial de Pablo es: sé humilde. La humildad es el vínculo de la paz. La humildad, hermanos, es la conexión con Dios. La humildad, hermanos, es el Wi-Fi con Cristo, hermanos. La humildad, hermanos, es el vínculo que nos une a los demás cristianos. La humildad es el ingrediente perfecto para mirar a los demás como superiores y yo como inferior. La humildad no es aquel que no tiene dinero, que no tiene ropa, que no tiene hogar. La humildad, hermanos, es un principio importante en la vida de cualquier persona. Que aunque tenga o no tenga dinero, la persona es la misma. Porque cuántas veces hemos conocido, hermanos, personas que gracias a sus negocios se convierten en personas de dinero y después se vuelven bien arrogantes, hermano. Bien arrogantes. Entonces, la humildad, hermanos, debe de llegar a la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros como cristianos, estamos manifestando y sobre todo actuando y moviendo y dejando que el Espíritu Santo, hermanos, modifique mi vida. La humildad, hermanos, es algo en lo cual de antemano el apóstol Pablo compara con ¿qué, hermanos? Con la cosecha, con la siembra. Porque ciertamente el apóstol Pablo dijo: lo que siembras, eso cosecharás. Y estas palabras me gustan mucho, hermanos, cuando se trata de consejo a los padres. Porque a veces los padres vienen con uno, hermano, y le dicen: hermano, ya no aguanto a mi hijo, ¿verdad? Si lo viera cómo es. No, si lo viera, hermano, es que ciertamente, ¿qué fue lo que sembramos en ellos? Lo que es hoy es lo que sembramos ayer. Si nuestros hijos, hermanos, se desvían, si nosotros como hijos nos desviamos, es porque ciertamente no supimos sembrar. Hay gente que ni siquiera siembra, hermanos, pero sí quiere cosechar. ¿Cómo va a cosechar la persona ciertamente, hermanos, si no va a poder, si no ha sembrado nada? Entonces, cuando hablamos de la humildad, hermanos, cuando Pablo habla de la humildad a los hermanos de Galacia, les está diciendo que ellos primeramente tienen que hacer esos frutos, tienen que sembrar para después cosechar en la manera de conducirse con los demás, hermanos. Tienes que sembrar para que el día de mañana esos frutos se den, hermanos. Para que cuando siembres la pequeña semillita. Yo batallo mucho, hermanos, allá en Monterrey, bueno, en Suazua, donde vivo. A mí me gustan mucho no sé cómo se le llaman, pero son unos tomatitos chiquitos. Me gusta comérmelos solos. Y tengo que ir hasta Monterrey a conseguirlos. Es una hora 20 minutos. Si hay tráfico, olvídate. Entonces, debido a eso, hermanos, en una tienda encontré que vendían semillas para cosechar ese tomatito. Pues dije, pues la voy a comprar, ¿verdad? Ya voy a tener mi huerta ahí en mi casa de tomatitos. Bueno, pues tú la siembras y la tienes que cuidar, hermano. No nomás es sembrarla, ¿verdad? Sino es abonarla, echarle agua cada día, cada tercer día, a ciertas horas. Cuidarla, hermanos. Para que puedas después tomar ese buen fruto. Cuando Pablo nos habla entonces de la humildad, hermanos, es ciertamente que nosotros sembremos esa humildad, hermanos, que seamos sencillos, que seamos de antemano no altaneros, sino que nos pongamos al nivel bajo, que te pongas en los zapatos del otro, hermanos. La humildad viene de la mano, hermanos, viene de la mano de la mansedumbre y sobre todo de la misericordia.
La palabra misericordia es una palabra compuesta de dos palabras. Misericordia. La palabra miseri significa, hermanos, la miseria. Miseria, cardia, corazón. Cuando tú ves una persona en pecado, hermanos, debería de dolernos el corazón. Cuando vemos un hermano que se ha retirado, hermanos, de las cosas de Dios, deberíamos de tener misericordia, dolor de corazón, ponernos en sus zapatos, hermano. El no aplastarlo, el no señalarlo, el no humillarlo y decirle ciertamente pecador, ¿verdad? Porque estaremos haciéndole a que aquel, ¿verdad? Orando decía: gracias, Padre, porque no soy como estos. Gracias, Padre, porque no soy como estos pecadores. Y sin embargo la comparación era: sé propicio a mi pecador. Ni siquiera, hermanos, poder mirar hacia el cielo, porque nadie, hermanos, somos dignos de mirar hacia el trono de Dios. Y si eso hacemos, a su tiempo cosecharemos. ¿De qué manera, hermanos? Primero, ayudaremos a rescatar esas almas nuevamente de la perdición. Segundo, ayudaremos, hermanos, que para que el día que resbalemos, que el día en el que nosotros estemos en el lado contrario, en el lado de los caídos, entonces alguien, y hasta pueda ser aquella persona que tú ayudaste, te rescate a ti, hermanos. Qué maravilloso es esto, hermanos, el consejo de Pablo. Sí, hermanos, porque ¿sabes qué? Ciertamente nadie puede engañar a Dios. Dios, dice el apóstol Pablo, no te engañes. Dios no puede ser burlado, hermano. ¿De qué nos sirve vernos, hermanos, así como la manzana esta? Mire, ¿quién no va a saber de manzanas? Ustedes aquí saben de manzanas mucho, ¿verdad? Mire, ¿de qué sirve? Si cuando traes el cuchillo y la partes por dentro, estás bien podrido, está bien podrida la manzana, hermanos. ¿De qué sirve delante de los hombres, delante del mundo, estar hermoso, hermano? No en el lado físico, sino en el lado, hermanos, espiritual. ¿De qué sirve ser el mejor teólogo? ¿De qué sirve ser, hermanos, el mejor doctor en Biblia? Si delante, hermanos, de Dios estoy como la manzana, hermanos, cortada a la mitad. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo. No se engañen a ustedes mismos, porque ciertamente Dios no puede ser burlado. Estimados y amados hermanos, una de las lecciones últimas que Pablo nos presenta en este capítulo 6 es esto: que seamos humildes y ayudemos al hermano con sus cargas. Porque ciertamente, hermanos, es más fácil solivianar la carga los unos de los otros, hermano. Ayudarnos los unos a los otros. Porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a triunfar con los que triunfan, a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren. Pero somos una familia, hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo, que vuestro Padre es el único Dios y verdadero, hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Él es el Dios de nosotros, hermanos. Y tenemos nosotros esa grande bendición de que tú sabes, hermano, que Dios conoce la mente y corazón de cada uno de nosotros. Asimismo, el apóstol Pablo, hermanos, da las observaciones finales del versículo 11 en adelante. Del versículo 11 en adelante, hermanos, veremos el desbordamiento del corazón del apóstol Pablo. Y dice lo siguiente: les escribo de mi puño y letra. Miren con qué letra tan grande les estoy escribiendo. Hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente a la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esta marca en el cuerpo.
espero que yo nunca presuma de estas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo a través de Cristo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajusten su vida a esta norma y en todo el pueblo de Dios. Por lo demás, les pido que no me causen más sufrimiento, porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia, así sea. El desbordamiento del corazón de Pablo, hermanos, en la salutación final o en la observación final es esta. Pablo, hermanos, una vez más vuelve a retomar el tema de la circuncisión, el cual era de mucha importancia para los judíos. Era la señal del pacto con Dios, a la cual Pablo hace ver, hermanos, a estas personalidades que de nada es provechoso, que ciertamente, hermanos, quienes la imponen no cumplen la ley de Moisés a su plenitud. Y les vuelve a recordar todo lo que ya vimos, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 5. Pero hay algo, hermanos, hay algo que me llama la atención en lo que Pablo escribe. Esta versión menciona, hermanos, que les escribo con letras grandes. Pablo, hermanos, era un hombre como usted y como yo. Y Pablo, hermanos, estaba sufriendo, porque estaba viendo desmoronar, hermanos, la obra que él había construido por encargo de nuestro Dios. Así, hermanos, como también en los versículos anteriores, el apóstol Pablo le dice a los hermanos: sean ustedes partícipes de ayudar de todo lo que tienen, ayudarle al predicador. También asimismo dice el apóstol Pablo, hermanos, por favor ya no lo hagan sufrir. Yo no sé, hermanos, si usted en algún tiempo de su vida ha platicado con su predicador. Si ha platicado, hermanos, el cómo se siente, el cómo está. Dos predicadores, hermanos, uno de ellos anciano de la iglesia, en Estados Unidos, hermanos, ya con tanto tiempo de servir a Dios, los dos mueren de la misma manera, hermanos, de un paro cardíaco. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente si llega el momento en el que te duele el construir la obra de Dios, como lo hizo Pablo, el haber adoctrinado a las personas, hermanos, el haberlas bautizado para el perdón de sus pecados, para que ellas sean añadidas al cuerpo de Cristo, y que sean ellos mismos quien te critiquen, hermano, sean ellos mismos quien te señalen, sean ellos mismos que te ofendan, sean ellos mismos, hermanos, los que estén desmoronando lo que ya construiste. Te tardas 5, 6, 7 años, hermanos, para construir algo, hay más o menos, para que ciertamente alguien venga y destruye, hermanos, lo que ya se ha construido. Pablo finaliza, hermanos, ciertamente el escrito, hermanos, con esa súplica. Y dice: hermanos, por favor, ya no me causen más sufrimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida de Pablo estaba llena de cicatrices, literalmente, hermanos, pero también espiritualmente. ¿Cómo estaba el corazón de Pablo, hermanos, en ese momento? Estaba dañado, estaba herido, que aunque su confianza estaba en Cristo, su corazón estaba herido. Y él les dice: hermanos, por favor, ya no me causen más dolor, ya no me causen más tristezas. Pablo esperaba, hermanos, la aceptación total de los hermanos por medio de todo lo dicho en toda la carta, dando conclusión, hermanos, a que él dejó atrás todo lo concerniente al judaísmo, y que por amor de Cristo, hermanos, él estaba ahí.
Y saben que hay una ocasión donde el apóstol Pablo dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya estoy para terminar mi carrera, yo ya estoy para irme de este lugar. Pero ¿saben qué? Yo deseo también quedarme con ustedes. Quisiera estar en el cielo, quisiera estar con Cristo allá. Porque allá, hermanos, pues todos sabemos que ciertamente no habría dolor, no habría llanto ni clamor, porque todas estas cosas pasarían. Pero dice Pablo, hermanos, por amor a ustedes aquí me quiero quedar todavía. Pablo amaba tanto la obra de Cristo, hermanos, tanto amaba la obra, que para él, hermanos, quería seguir predicándoles a pesar de las circunstancias, de las cosas, hermanos, que existían en las congregaciones a las cuales él había establecido. Entonces imagínense, hermanos, desborda su corazón el apóstol Pablo aquí, pero también en la carta a los Corintios, cuando les dice: imagínense, hermanos, peligro de aquí, peligro de los judíos, peligro de aquellos, he naufragado, he estado desnudo, he estado con hambre, peligro de los de mi nación, peligro de los de acá, peligro de los de allá. Los mismos cristianos son peligro para Pablo. Por eso les dice: hermanos, ya no me hagan sufrir más. Y eso esperaba Pablo, hermanos, que aceptaran todo lo dicho con anterioridad, que cambiaran esa manera de ser y de actuar, de dejarse llevar, hermanos, por cualquier viento de doctrina, que dejaran, hermanos, de antemano todas esas circunstancias, y que pensaran y que vieran, hermanos, las cartas credenciales con las que Pablo se había presentado, y que vieran también la manera doctrinal en la que él estaba, hermanos, delante de todos los hermanos de la ciudad de Galacia. Y les hace esa petición: hermanos, no me causen más cicatrices en la vida. Porque había sido golpeado, había sido humillado, había sido abofeteado, había sido de todo, hermanos, el apóstol Pablo. Y en aquí, hermanos, en esta conclusión de este capítulo 6, que fue prácticamente breve, hay una petición también para todos nosotros. No le demos más cargas al predicador, hermanos. Y dijo el otro: y no es catarsis, hermanos, no da purga de las emociones, ¿verdad? Pero no le demos más cargas al predicador, porque son muchas las que se tienen. Simplemente para preparar lecciones, hermanos, no es sentarse en la computadora y luego decir: el hermano ni hace nada, se la pasa en la computadora o se la pasa en los libros. No, es que está trayéndote, hermano, la vida eterna para ti. El predicador te está enseñando el camino a la verdad, el camino a la vida eterna. Entonces, hermanos, sinceramente, según lo que nos dice Pablo, no le demos más sufrimientos al predicador, porque el predicador tiene que sufrir con su familia. El predicador tiene que sufrir, hermanos, con los hermanos. El predicador tiene que sufrir con los de afuera. Imagínense entonces darle más carga. Ahora, Pablo nos dijo, hermanos, en los versos anteriores: si tú puedes y tienes la oportunidad de compartir lo que Dios te ha dado con el predicador, hazlo, hermano. Bendícelo al hermano, ayúdalo. Esto es bíblico, hermanos, según lo que el apóstol Pablo nos acaba de narrar. Así que, amados hermanos, sinceramente hemos aprendido grandes cosas, hermano. En este último capítulo, hermanos, el apóstol Pablo simplemente resumió y desbordó, hermanos, su corazón. Dejó, hermanos, totalmente caer su corazón. Y nos hace entender y comprender a todos nosotros, hermanos, que sí es posible caer de la gracia de nuestro Dios. Que sí es posible, hermanos, resbalarnos. Que sí es posible dejar a Cristo. Ojalá, hermanos, que todo lo que vimos en este día y el día de ayer de la epístola a los Gálatas, así también, hermanos, como de la epístola a los Efesios, podamos nosotros, hermanos, de perdido echar mano en las partes principales. Y como dije al principio, hermanos, no era mi propósito, ni fue jamás mi propósito, jamás enseñar parte por parte de la
de las epístolas, sino más bien, hermanos, el propósito fue simplemente de poder hablar de lo más resumido que se podía, pero lo más importante. Si usted quiere conocer, hermanos, un poquito más acerca de la carta a los Efesios, tenemos un sinfín de videos de la carta a los Efesios en las plataformas de internet. En YouTube tenemos un canal, hermanos, donde pueden buscar ustedes ahí los videos. El canal lleva mi nombre, Sergio Cervantes Díaz, y usted puede buscarnos ahí, hermanos, para que se edifique verso a verso de la carta a los Efesios. Sinceramente, hermanos, agradezco a Dios por esta oportunidad que me dio, hermanos, de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial con ustedes. Y asimismo, hermanos, ojalá, es mi deseo y será mi oración por todos y cada uno de los que estuvimos aquí, para que de manera rápida, como vimos estas dos cartas, podamos nosotros, hermanos, ponerlas en práctica. Hay mucho que aprender, hay mucho camino que recorrer. Pero siempre recuerda, hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, que hacer respecto a lo que vimos hoy en este día, aquí voy a estar por si alguien quiere preguntarnos alguna cosa. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.